Hola, hola, soy Tania Marjorie y quiero darte la más cordial bienvenida a mi canal Mujer Cábala. Y hoy vamos a tratar un tema pero muy especial, y es que te voy a hablar acerca de la religión y la espiritualidad. Y mira todo lo que te estás perdiendo si sigues o si vas a seguir en este mundo de religión. Así que te invito a que lo veas hasta el final, porque vamos a dar un tema pero súper picante sobre religión y lo que realmente es espiritualidad. Así que no te muevas y míralo hasta el final. Bueno, para hablar de religión y espiritualidad, quiero comentarte que en primer lugar yo he vivido desde los 7 años de edad la religión. Gracias a mis padres es que me permitieron conocer diferentes iglesias, porque desde que yo tenía 7 años a ellos ya le hablaron acerca de Dios y lo llevaron a conocer a diferentes religiones, ¿no? A diferentes iglesias y diferentes denominaciones. Y en esa búsqueda de poder encontrar la mejor para mis padres y para nosotros, sus hijos, porque somos 4, entonces estuvimos en varias iglesias mirando y aprendiendo de diferentes doctrinas. Entonces, como verás, estuve en esa búsqueda junto con ellos, y como era una niña, simplemente tenía que obedecer y tenía que estar donde ellos estaban. Bueno, después de los 7 años, más o menos en la edad de los 12 años, yo estaba muy metida en este mundo de las actividades dentro de mi colegio, de mi centro de estudios, y estas actividades eran de baile. Yo he sido muy bailarina, y es que esto me ayudaba muchísimo a que yo pueda desarrollar el lado de mi felicidad, porque a mí me encantaba estas artes de baile, las animaciones. También hacía todo lo que era teatro dentro de las iglesias y participaba en la organización de los eventos, ¿no? Como los bingos, las gincanas y etcétera, etcétera. Entonces, este mundo a mí me gustaba porque dentro del lado bueno, dentro de lo que es el desarrollo de esta etapa de la vida, dentro de las amistades, era algo que a mí me hacía conocer a otras personas, hacía que yo disfrute mi vida, disfrute el día a día al lado de amistades y siempre por el lado positivo. Entonces, llegó un momento dentro de cuando pertenecía a una cierta denominación, una cierta religión, es que yo empecé a tener esos encuentros de como que me empezaron a juzgar, y eso me incomodó. Y como era una niña de 12 años, simplemente dije, la religión conmigo no va, o esta iglesia conmigo no va, prefiero ser libre, ¿ok? Pero llegó un momento a la edad de los 19 a 20 años que yo quise formar una familia, y empecé a formar una familia. Conocí a mi actual esposo. Entonces yo me di cuenta de que, como ya tenía un pensamiento de que si tú no perteneces a una iglesia vas a estar alejada de Dios, entonces yo no quería eso para mi futuro bebé, porque ya tenía un bebé en camino. Entonces yo dije, tengo que regresar a Dios. Pero Dios para mí no era una búsqueda personal en ese momento. Dios para mí era tener que regresar a una iglesia, a una congregación, o sea, a la religión. Entonces, en ese momento fue donde yo volví juntamente, lo convertí prácticamente a mi esposo, lo convertí. Entonces, al convertirlo a mi religión, porque era el bienestar para nuestra familia, entonces fue así como empezamos mi familia y yo, mi esposo y mi hijo, dentro de esta congregación. Y ya desde esa edad, desde los 19 a 20 años, ya no me retiré, sino hasta hace 3 años, cuando yo conozco el mundo de la cultura judía, y cuando yo conozco más a profundidad ya la cábala. Es ahí donde yo decidí romper con toda religión, porque luego de ahí intenté buscar también este tema de espiritualidad dentro de otra iglesia, cambiándome de denominación nada más, pero seguía viendo este tipo de diferencias que fui aprendiendo durante el camino. Entonces, te quiero contar que durante estos últimos 10 a 12 años, yo pertenecí a una sola iglesia, donde sí aprendí mucho, desarrollé mucho el lado espiritual, porque me desarrollé como líder de jóvenes y líder de matrimonios junto con mi esposo. Pero sin embargo también vi muchas cosas y cuestioné muchas cosas personales de las que me estaban pasando y de las que yo veía
que no realmente me cuestionaba yo misma, que no me parecían correctas. Es por eso que ahí justamente tras la pérdida de mi madre también, porque ella partió hace aproximadamente también 3 años, fue donde yo realmente tomé la decisión de ya no pertenecer a ninguna religión, y te voy a decir los motivos por los cuales quiero que me comprendas por qué es que hago esta comparativa. Y es que en primer lugar quiero empezar diciéndote que la religión no es mala. Al contrario, la religión es buena, y yo lo voy a decir siempre. La religión sí es buena, y de repente no estés de acuerdo conmigo si estás en mi canal y ya conoces Cábala. De repente pienses que no, que eso está mal. No lo sé, respeto tu postura, pero yo quiero decirte que mucha gente, al igual que me pasó a mí, a mi familia, muchas personas, gracias a la religión es que conocen de Dios. Y yo creo que es como un inicio, es como un empezar, es un camino donde tú gracias a la religión empiezas este despertar espiritual, empiezas este camino de crecimiento espiritual. Entonces la religión no es mala, pero sí te tengo que decir que para mí la religión es limitada. Y te voy a decir por qué. Porque dentro de la religión, y te voy a ya ir exponiendo mis puntos, dentro de la religión tenemos algunas diferencias, y voy a dar estas diferencias en cuanto a la comparación con la espiritualidad. Y tú sabes que cuando yo me refiero a espiritualidad, yo me refiero también a la Cábala, y también me refiero a otros estudios que la complementan. Yo siempre voy a estar a favor de los estudios que complementan a la Cábala, como por ejemplo la psicología, como por ejemplo el coach, como por ejemplo las terapias o las técnicas que se hace para poder elevar, y esto comparte la Cábala, esto te ayuda, te aporta al mejor entendimiento de la Cábala, que para mí y para muchos maestros es el secreto de los secretos. Entonces te voy a dar unos puntos básicos de las cuales puedas comprenderme por qué es que yo digo que la religión no es mala, pero es limitada en cuanto a la comparación con la espiritualidad. Y aquí te las muestro. Y en primer lugar, entonces, tenemos a que dentro de la religión tenemos siempre a líderes espirituales. Y lo básico que tienes que saber acá es que dentro de la religión es como que a los líderes espirituales llamados pastores, ministros, profetas, evangelistas, diferentes líderes con diferentes nombres de ministerios, normalmente se los ve como si estuvieran con una investidura. Entonces esta investidura que se les pone es como que algo que los separa o los diferencia de las personas que están bajo su denominación o bajo su cuidado dentro de esta congregación, dentro de esta religión. Entonces, esto que los envuelve, algo especial, esta unción especial, lo separa de las normalmente llamadas ovejas o feligreses, entonces, o de la congregación. Esto ya es algo que psicológicamente le dice a la persona que su autoestima va a ir bajando poco a poco. ¿Por qué? Porque yo me voy a sentir menos. Obviamente, ellos están más elevados espiritualmente y yo estoy menos. Y el camino que tengo que recorrer tiene que ser, para llegar a donde está esa persona, tiene que ser similar de lo que vivió. Porque normalmente eso le dicen, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Si es que tú quieres llegar a donde estoy, tienen que escupirte, tienes que pasar esto, tienes que pasar el otro. Entonces uno se pone a pensar como feligrés, todo eso tengo que vivirlo para llegar a eso. Y la persona que quiere realmente servir a Dios es capaz de hacer todo eso durante años para poder lograrlo. Te digo por experiencia personal. Entonces, esa es una de las limitantes. ¿Qué es lo que nos dice la espiritualidad? La espiritualidad nos dice que la búsqueda que tú tienes que hacer con Dios es forma directa y de manera personal. Eres tú y Dios, y no hay ningún intermediario. Acá no hay otro líder, acá tú no te conviertes en líder. Acá si te quieres convertir en maestro de enseñanzas, perfecto, pero hasta ahí nomás, porque aquí el único que es líder eres tú y Dios. No hay nadie más. No tienes que seguir a tal o cual persona, no tienes que buscar un intermediario de tal o cual persona para llegar a Dios, porque todos tenemos la misma importancia para Dios. Todos somos seres humanos, tenemos el mismo nivel para Dios. Dios mira a las personas de forma igual porque somos seres humanos, somos de la misma raza. Entonces, si alguna vez te sentiste mal o tu autoestima empezó a bajar porque te sentiste menos que otro, pues ahí hay
problema delimitante que tiene la religión, porque la religión normalmente enseña eso y eso no debe ser así, ¿ok? Esa es la primera limitante, el que tú tengas que seguir a un líder espiritual. Y otro punto fundamental que quiero tocar es que normalmente nos dicen que los líderes tienen que abrazar paternidad con sus feligreses. Y eso realmente es un error garrafal. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de paternidad, estás diciéndole a la persona que te sigue que te vea como un padre. O sea, tú le estás diciendo yo soy tu padre o yo soy tu madre espiritual. Y eso realmente en el mundo espiritual y los que conocen el tema de la psicología, hay un problema abismal aquí en cuanto a la posición que se le da a tus verdaderos padres. Les quitas esa posición, les quitas ese mérito prácticamente de verlos como verdaderos padres y tienes que empezar a enfocarte en que tus padres espirituales son tus padres espirituales y tus padres y tus padres y ellos te dan la cobertura, paternidad y todo eso. Eso en el mundo ya de energías de todo el universo hay un desequilibrio total y ahí empieza la mayoría de problemas en cuanto al desequilibrio de energías, porque pones en un lugar que no le corresponde a una persona que no es definitivamente tu padre o no es definitivamente tu madre. Entonces, yo he visto, te digo por experiencia, he visto casos en el que se les trata mejor a los pastores o a los líderes que a los propios padres, a los padres verdaderos. Y eso es algo que no puede pasar porque es un error abrumador, y te lo digo por experiencia personal. He visto y lo he vivido, Entonces, si tú ahorita estás teniendo problemas con tus padres personales y es que tú les llamas padres a tus líderes espirituales, ahí empieza el error, ahí empieza la raíz que yo le digo de todos los males en cuanto al desequilibrio de energías. Porque no puede suceder eso. Y si tú empiezas a averiguar algo sobre el tema de las constelaciones familiares, te vas a dar cuenta por qué lo digo. Porque justamente en las constelaciones familiares trata el tema de las relaciones que tienes con tu familia. Y si tú colocas a una persona que no es tu familia como un padre o que la colocas como una madre, todas las intenciones abocan a ellos, ¿cómo quedan tus padres? El que realmente te dio la vida, que es tu madre. El que realmente aportó, que es tu líder como tu padre. Los dejas de lado y ahí ya empieza todo un movimiento en el mundo espiritual que ya te provoca caos y desorden total, ¿ok? Ese es el primer punto. Bien, ya hemos hablado entonces del primer punto, que es el tema de los líderes espirituales. En conclusión, lo que tú tienes que buscar dentro de la espiritualidad no es seguir a un líder ni seguir a un maestro, sino aprender de ellos, pero buscarlos sin intermediarios, directamente tú y Dios. Esa es la conclusión. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver el tema del servicio a Dios. Normalmente el servicio a Dios lo damos dentro de una religión, dentro de una congregación, dentro de los mismos feligreses, dentro de los mismos que pertenecen a la misma agrupación, dentro de ellos mismos. Ahí tenemos que apoyar, ahí tenemos que crecer, ahí tenemos que apoyarnos el uno al otro, aportar económicamente y con el servicio. Y normalmente esto a la larga o a la corta se convierte en una responsabilidad más como persona. Pero muchas veces los feligreses tienen que dejar de lado su mundo personal como su familia para poder desarrollarnos en esta área espiritual. Cuando en el mundo espiritual lo que nos dice es que primero desarrollemos nuestra personalidad, nuestro crecimiento de alma, nuestra elevación del alma para poder ayudar primero a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra pareja, nuestra familia. Y de eso depende luego ir aportando valor a los demás. Lo que nos dice la religión no es eso. Lo que nos dice la religión es sí, nos imponen, tienen que ser ejemplo en sus casas y todo. Pero lo que buscan es que la misma familia pertenezca a nuestra religión. Y yo al inicio estuve hablando un poco de mi historia, que yo le impuse a mi esposo mi religión. Y bueno, gracias a Dios que sí salió bien. Pero en otras ocasiones hay muchos problemas, muchos disturbios de que, oye, tienes que pertenecer a mi religión. Oye, te vas con ya sabes quién, con el innombrable si es que no perteneces a mi religión. O ya ves lo que te está pasando, ya ves, eso es porque no estás dentro de mi religión.
Entonces, o dentro de mi congregación o dentro de mi iglesia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este punto, porque el servicio a Dios realmente es importante primero desde mi persona. Crecer, mi alma tengo que buscar elevarla con el conocimiento que se me dé abiertamente, no solamente con un conocimiento limitado de religión, sino hay tantas formas de escuchar a diferentes sabios, a diferentes maestros, utilizar el material de diferentes maestros. Entonces, este servicio a Dios se tiene no solo que limitar dentro de una congregación e imponer a nuestra familia, sino que la espiritualidad nos habla de que debemos nosotros mismos buscar la elevación de nuestra alma para beneficio, para compartir a los demás, pero que cada alma tiene su camino. Cada persona tiene su camino, y si voy a hablar de Dios, hablo de Dios en forma general y hablo de Dios según las leyes universales, según las leyes espirituales, según lo que escuché de mediante sabios, pero sin imponer, porque cada alma tiene su camino. Y siempre disfrutar la felicidad y la compañía de todos nosotros, de mi pareja, de mi esposo, de mis hijos, respetando sus ideales, sin querer imponer, porque el que ellos no me hablen de Dios no significa que no son de Dios. Y el que yo esté siempre hablando de Dios y de mi religión no significa que esté más cerca de Dios. Entonces hay que cuidar mucho esa área, hay que cuidar mucho el tema de tener que estar limitado a crecer solamente en la iglesia y que me vean bien delante de la iglesia y que yo siga aprendiendo delante de la iglesia y siga un camino y no me importa y que tengo, o si me importa, tengo que imponer a mi familia. No, eso no es así. Recuerda, en este punto, como resumen, cada alma tiene su camino. Cada alma, tú tienes tu camino, yo tengo mi camino, tu esposo, mi esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, todos tienen su camino. Y si hablamos de Dios, por favor, que sea de forma general, para un bien, para una felicidad común, más no para imposición. Y eso, lamentablemente, es la limitación que tiene la religión, ¿ok? El tercer punto que quiero tocar es el tema de las doctrinas o las enseñanzas desarrolladas dentro de una religión a comparación de la espiritualidad. Y ya un poquito te estaba hablando hace un momento, cuando tú estudias dentro de una religión te enseñan la Biblia que tienen y también te enseñan los libros que han recopilado de la misma denominación, las enseñanzas recopiladas en base a esa Biblia, que normalmente es la Reina Valera, y la Biblia católica. Y esas recopilaciones de enseñanzas según los líderes que ya han ido desarrollando durante años, según la denominación que tiene. Porque cada denominación es como que tienen ya un material y tú simplemente sigues esos pasos. Como dije al inicio, eso te ayuda un montón. Te ayuda un montón a poder conocer de Dios, a poder conocer más de la Biblia, de los escritos, de lo que se dijo, de la historia y todo eso un poquito. Pero es limitado porque solamente se centra en eso, nada más. Y la respuesta que yo siempre he escuchado cada vez que he querido conocer, porque yo he sido muy preguntona siempre he sido preguntona y creo que eso me ha llevado a ser, creo que un poquito rebelde en contra de la religión. Siempre ha sido que yo preguntaba, y quiero aprender más esto, quiero aprender de aquello, y yo he escuchado de esto, y yo he escuchado de aquello y quiero aprender. Siempre la respuesta era, necesitas madurar espiritualmente. Todavía no es el tiempo para ti. Te puedes confundir. ¿Has escuchado esto? ¿Se te hace familiar estas palabras? Yo lo he escuchado durante años. Entonces eso limita la religión. La religión cuando te dice, cuando tú te quieres expandir a algo por un conocimiento porque tu alma está deseando, la religión te dice, un momentito, stop, párale ahí, no te vayas muy rápido, tranquila, todavía tienes que madurar. Y esa palabra para mí de madurar era una palabra, era mi peor enemiga, porque yo no podía conocer. Y lo peor es que dentro de la religión te enseñan a obedecer. Eso sí, somos muy obedientes a lo que nos dicen nuestros líderes espirituales. Eso sí, admiro de la religión, porque si te dicen no lo hagas, no lo haces, porque tienes miedo de que tu líder espiritual que está más cerca a Dios, te acuse con Dios, ¿no? Y te vaya mal. Entonces, es peligroso la religión, de verdad que sí.
Es peligroso la religión. Entonces, esto de la doctrina es complicada porque dentro de la espiritualidad tú tienes que estar abierto a los conocimientos. Si tu alma te lo está pidiendo, entonces tienes la capacidad de poder recibir ese conocimiento. Eso es lo que nos enseña la espiritualidad y específicamente la Cábala. Si tú quieres estudiar coach, si tú quieres estudiar registros akáshicos, si tú quieres estudiar o aprender acerca de las constelaciones familiares, de la misma Cábala, del Zohar, o sea, si tú resuenas con esa información y es como que sientes una adrenalina cada vez que lo estudias, cada vez que lo escuchas y te jalas sobre un tema, es porque tu alma está preparada para que lo recibas. Y si en el camino tú tú mismo te das cuenta que un momentito, tengo que pararla acá un poquito y necesito una orientación, búscala. Y si tienes que parar por un tiempo para asimilar, para que tu alma asimile esta información, hazlo. Párate, asimílalo y luego continúa. Pero nunca te limites, nunca necesitas madurar espiritualmente para poder aprender algo más. O sea, la pregunta es, ¿cuándo madurarías si no inicias? Tienes que iniciarlo. Así que si en estos momentos te cayó este video y esta parte te cayó a pelo y tienes algo que quieres aprender, sigue tu instinto, porque tu alma, tú mismo vas a ser guiado. Y si te metes mucho en conexión con Dios y tú mismo con Dios y dices, necesito que me ayudes, Señor, necesito ser digno para esta información, tú mismo vas a ver cómo las circunstancias van a empezar a confabular a tu favor para que puedas ir aprendiendo y ir madurando, porque esa es la idea, de que una vez iniciado en tu camino espiritual, una vez iniciado en esa resonancia que tú haces con algunos conocimientos espirituales, pues vas a ir creciendo, vas a ir madurando. Eso va a ser el resultado final. Así que adelante. Bueno, y por último vamos a conversar acerca del punto sobre la comparación entre la religión y la espiritualidad, que para mí, como dije, el tema de religión es muy limitado. Y es acerca del conocimiento en base a la experiencia y el trabajo que normalmente se hace con las emociones y con la fe. Y esto quiero explicarlo de la siguiente manera. En la religión normalmente te dicen que tienes que experimentar para que puedas crecer espiritualmente, pero experimentar de una forma diferente a la espiritualidad. ¿Cómo así, Tania? Te explico. Para poder manifestarle a los líderes que realmente estás creciendo espiritualmente y vas a poder lograr un título, como por ejemplo un pastor, evangelio, no sé, que te unjan como un líder con tal nombre. Entonces, el que tú ganes eso, lo vas a manifestar a través, por ejemplo, de profecías, a través de hechos, a través de experiencias que vayas a ir narrando de lo que te va ocurriendo poco a poco, a través del servicio que vas a ir demostrando. Ellos quieren hechos, ellos quieren ver lo que está sucediendo contigo. Dentro de la religión, dentro de la congregación, muy independientemente a lo que suceda en tu realidad, porque tú sabes que muchas veces la realidad de casa se oculta. La realidad de casa puede ser que tú en tu casa estés pasando pero problemas fuertes, pero si estás bien dentro de la religión, en cualquier momento se va a manifestar dentro de tu casa, y eso es algo que normalmente yo he visto personalmente de manera muy profunda, pero bastante dentro de una religión. Y eso es lo que la espiritualidad te quiere hacer entender, te quiere dar a conocer, que eso no debe ser, porque eso es como que jugar a doble personalidad. Tú, tal como eres, tienes que mostrarte y primero debes de preocuparte por los tuyos, por ti y por los tuyos, antes que cualquier otro lugar. Entonces, el tema de el conocimiento en base a la experiencia, a mí me tiene que pasar para yo poder manifestar. Dentro de la espiritualidad, lo que te enseña es que tú tienes que basar el conocimiento en base a la sabiduría y a la vivencia práctica. Ese es tu conocimiento, esa es tu sabiduría, la vivencia práctica. Todo lo que es espiritual se manifiesta en tu mundo material. Entonces, así como estás en estos momentos, es porque así estás en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que necesitas?
seguir llenándote de sabiduría para seguir dando y para seguir compartiendo y para seguir experimentando lo que tú tienes con Dios. Esa relación se va a ir materializando en tu mundo físico. La religión te muestra que no, que lo que tú tienes que hacer es manifestarlo dentro de las vivencias, pero dentro de tu congregación, dentro de tu religión. Así como tú manifiestas tu servicio a Dios dentro de tu religión, así es como estás. No importa el resto. Entonces es como que sí importa, ¿ya? Pero se manifiesta dentro de la congregación. Se manifiesta ahí básicamente en el servicio a Dios, ahí se manifiesta. Y eso es como que ese conocimiento lo tienes a través de las acciones y la experiencia que tienes dentro de la religión. Y esa es una limitante, por no decirlo que de repente está equivocado. Y dentro de la espiritualidad, pues tú manifiestas, según cómo estás en el mundo espiritual, lo manifiestas primero con los tuyos, primero contigo, con los tuyos, y así vas a ir manifestando para que puedas recibir más sabiduría y para que puedas compartir con otros. Son conceptos totalmente diferentes. Así que ya está en ti. Lo que manifiesta también decía, la religión está todo en base de la fe, en base de la fe, en base de la fe, en base de la Biblia, en base de la creencia, en base del creer, del esperanzarse. Pero la espiritualidad más que todo trabaja el alma de forma completa. La espiritualidad lo que te dice es que tienes, el propósito es que seas feliz. El propósito de la religión es que sirvas a Dios, como sea. Le duela a quien le duela, hasta si tú tienes que sacrificar tu propia vida, que es la vida que tienes aquí para rectificar tu alma, no importa, tienes que servir a Dios como sea. La espiritualidad te dice, tienes que ser feliz. ¿Y cómo eres feliz? Eleva tu alma espiritualmente, siendo consciente, pero no solamente llegando a un estado de conciencia, sino elevación espiritual, ascender siempre, mostrarlo con tu familia, crecimiento personal en todas las áreas. Tiene que haber un equilibrio de energía. El tema espiritual es mucho más completo, amplio, y como dije, lo más importante es que el alma sea feliz y cumple su destino, cumple su propósito en esta vida, que es también el tikkun personal y el tikkun olam, que es el tikkun completo, ¿no? La rectificación que cada alma necesita tener de manera personal y también de manera conjunta con la humanidad para su beneficio, para que el Señor Dios nos siga otorgando estas bendiciones que nos da a todos los seres humanos. Bueno, con estos puntos ya terminé y quiero decirte en conclusión que es muy importante que analices tu situación personal. Yo no sé si tú estás viviendo actualmente en una religión o si ya has vivido, has pertenecido, como es mi caso, en una religión anterior. Yo creo que si tú has llegado a este punto de darte cuenta de que no solamente debes de pertenecer a una o ser agradecido de pertenecer a una, sino que es tiempo de poder expandir mi conocimiento espiritual. Este video es justamente con ese propósito, que tú puedas expandir esa experiencia, ese deseo de crecer espiritualmente, lo puedas expandir, no con limitantes de la religión, sino a un nivel mayor. Y yo te invito a que puedas experimentar eso. Inscríbete, sígueme en mis redes, suscríbete a este canal, síguenos porque estamos en un tiempo donde estamos uniendo una comunidad preciosa para poder lanzar esta comunidad que estamos armando para que puedas tú seguir un camino espiritual. Y por eso es que estamos dando estos contenidos de crecimiento espiritual, dejando toda religión, agradeciéndola, pero diciendo, oye, me abro a un conocimiento mayor. Yo siempre doy la comparación de una piscina y un mar. Imagínate que estás en una piscina y al frente está el mar. ¿Te quedas solamente en las piscinas con esa poca agua que hay, o te lanzas hacia nuevos recursos, a experimentar nuevas cosas sin miedo? Tienes que hacerlo. Esa es la comparación que yo te doy con espiritualidad y con la limitación de la religión. Entonces, empieza ya a dirigirte al Creador para que te dé una orientación y puedas iniciar. Ahora, hay otro punto también que quiero tocarte, y es que no es malo que tú pertenezcas a una religión, no es malo, pero sí tienes que empezar a concientizarte si es que realmente ahí está tu propósito de quedarte ahí con esa limitante. Si quieres abrirte, si quieres empezar este camino maravilloso que es Cábala, te invito a que te suscribas y te invito a que te unas a nuestros canales
de Telegram, a nuestro canal de WhatsApp, en nuestros grupos, esta comunidad, para que puedas estar al día con todas las novedades, y únete a todas mis plataformas digitales. Estoy como Mujer Cábala. Y bueno, bienvenida, y escríbeme tus comentarios para conocerte. Pon ahí tu nombre, dime si experimentaste esta situación de religión o espiritualidad, o si lo estás experimentando, para poder ir conociéndote. Así que me despido, estoy muy agradecida, muy feliz por haber compartido esta información, y te deseo de todo mi corazón, de verdad, que toda la luz del Creador llegue a tu vida. Así que me despido, un beso, gracias, bye bye.